Apreciados hermanos y hermanas, ¿cómo están? Feliz semana. Estamos en miércoles, ya el ombligo de la semana, como decimos en México. Disculpen, hermanos, inicio pidiendo una enorme disculpa por no haber colocado los videos de la lección a tiempo. Hemos estado con bastante trabajo aquí en Conectados con Dios, donde trabajo la semana pasada y esta semana también iniciamos con bastantes actividades. Entonces, pues bueno, tenemos aquí la lección. Va a ser un formato un poco diferente a lo acostumbrado. Esta vez solamente voy a hacer un video y en este video vas a tener todos los tópicos de la lección de esta semana, ¿ok? Intentaremos hacer un resumen general de esta lección. Pero antes, como siempre, vamos a orar para que Dios nos pueda acompañar en este estudio. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias por la vida, gracias por la salud, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí estudiando tu palabra. Vamos a analizar, Señor, un tema muy profundo, el arrepentimiento. Queremos, Señor, profundizar en este tema, que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir, que tú seas el orador principal en esta noche, Señor, y que consigas llegar a nuestros corazones a través de un mensaje para las necesidades que tengamos, Señor, en nuestra vida espiritual. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, Pedro fue un hombre muy valiente, un hombre que siempre tenía esa iniciativa de hacer las cosas a su manera, en el momento que él quería, y siempre era el líder que resaltaba dentro de los 12 discípulos. ¿Qué pasa? Este Pedro pasó por momentos difíciles en el proceso en el cual estuvo con Jesús. Yo creo que uno de los momentos más difíciles fue el momento de la negación a Jesús. Él le dijo: Señor, yo nunca te voy a negar. Y incluso me puedo morir antes, pero nunca voy a negar tu nombre. ¿Qué pasó? Esa misma noche, él negó 3 veces a Jesús y tristemente Jesús fue olvidado, fue dejado solo y pasó los momentos más difíciles de su vida, prácticamente abandonado, de acuerdo a lo que mencionaba Isaías capítulo 53 como parte de la profecía, ¿no? Un hombre que iba a ser herido por nuestros pecados y que por sus llagas nosotros seríamos curados. ¿Qué pasa? Este Pedro, al momento de restablecer su vida espiritual con Jesús, después de cierto tiempo de la resurrección de Jesús, avanzar y predicar, Hechos capítulo 2, cuando él comienza a predicar a más de 3,000, 5,000 personas, la consecuencia directa de haber predicado con una fuerza y después de haber sido perdonado y abarcar a muchas personas, ¿cuál fue? Mucha gente se reunió en contra de él, lo llevaron a una asamblea, comenzaron a preguntarle: cuéntanos sobre tu fe, cuéntanos sobre ese tal Jesús del que tanto hablas y dinos cuál es tu misión. Y él comenzó a explicarles: esta es mi misión, tan, ustedes crucificaron a mi maestro, ustedes hicieron esto, ustedes lo aventaron a la cruz y por ustedes él hoy en día no está vivo. Pero quiero decirles algo: a pesar de todas las cosas malas, a pesar de todas las cosas negativas que hicieron con mi maestro, que ustedes lo crucificaron y gritaron crucifíquenlo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Queridos hermanos, ya con este versículo introductorio nos podemos dar cuenta de algo. Dios busca el perdón de sus hijos en cada momento. Si bien el hombre se puede alejar, si bien el hombre puede estar lejos de la voluntad de Dios, Dios siempre lo busca y toma la iniciativa. El amor busca y tiene la iniciativa. Y es así, como Pedro menciona, no importa que lo hayan crucificado. Él mismo dijo en la cruz del Calvario: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y este versículo nos introduce al tema de esta semana, el arrepentimiento. El párrafo inicial nos dice: Dios no desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. El día domingo nos dice tristeza por el pecado. ¿Qué significa este punto? Hermanos, cuando hablamos del Camino a Cristo, el libro pequeño que muchos de nosotros tenemos en casa, y si no, los invito a conseguirlo, tenemos un capítulo que habla acerca del arrepentimiento genuino. ¿Cómo es? ¿Cuál diferencia hay con el arrepentimiento falso? Porque existe un falso. ¿Y cuál es el significado del arrepentimiento de acuerdo al concepto bíblico? La hermana White menciona en este libro: el arrepentimiento es sentir tristeza por el pecado y abandonar el mismo. Entonces, ¿cómo es el orden? Sentir tristeza por lo que hice y ahora, por consecuencia, abandonarlo. Y la primera pregunta nos comienza diciendo: ¿qué evidencia de verdadero arrepentimiento exigió Juan el Bautista? Juan tenía un propósito: preparar el camino para Jesús. Cuando él llegara, ya los corazones estuviesen listos para recibir al Maestro. Entonces su misión fue un poco drástica, radical. Él iba al desierto de Judea y comenzaba a predicar a favor del arrepentimiento. Entonces, ya dijimos el significado: que sientan tristeza por lo que ellos hicieron y que por consecuencia abandonen el mismo error. Y él encontraba fariseos, encontraba sacerdotes,
encontraba escribas que sabían mucho sobre la ley, que sabían mucho sobre los principios, y él les decía generación de víboras. Imagínate qué fuerte, ¿no? Qué fuerte mensaje él llegaba a externar para ellos, pero ¿por qué razón? Porque ellos creían que su sangre judía los protegía de cualquier problema y dificultad. Solo por ser de la descendencia de David, de Abraham, yo estoy seguro y tengo el perdón asegurado de Dios, cuando realmente no es así. Este hombre comenzó a mencionarles, ocupan cambiar dos cosas, su mente y ocupan cambiar su vida, sus actos. Es curioso, hermanos, porque más adelante vamos a ver los términos hebreos de lo que significa arrepentimiento y conversión, pero prácticamente esto lo trató de decir Juan al momento de hablar con ellos. Les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Él nos dijo, no coloquen excusas, no coloquen justificaciones. Ustedes, si están arrepentidos, tienen que mostrar frutos de su arrepentimiento. Ahora, llegaba la multitud y le preguntaban, ¿cuáles son los frutos? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense qué tan bonita predicación era la de Juan, que llegaba tan profundamente al corazón que la salida de predicación era, ¿qué tengo que hacer? Cuéntame más. Yo quiero conocer a ese Mesías, yo quiero participar de las bendiciones, pero ¿qué cambios ocupo realizar? Qué bueno sería que hoy, en cada predicación, pudiésemos salir así del tema. No diciendo, ay, qué bonita fue la predicación. No. ¿Qué ocupo cambiar? Esa sería la pregunta del millón que todos deberíamos de hacernos. ¿Qué pasa? Él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. No hablaba de simplemente ser compartidos en la vida. Él hablaba de no a la indiferencia. ¿Ok? Tú eres una persona con necesidad, no seas indiferente a él. Ámalo, cuídalo, protégelo con las herramientas que tú tienes. Curioso porque dice, si tienes 2 túnicas, dale una. En la época antigua, las personas solamente llegaban a tener entre 2 o 3 o una túnica. Eran ropas caras. No era fácil adquirir una. Entonces, no era que tuviesen 10 túnicas en el armario. Eran pocas. Pero él decía, si tú, con tu trabajo, con tu esfuerzo, puedes conseguir 2 y ves una persona que no tiene posibilidades de nada, un leproso, un ciego, una persona que no tiene apertura a ninguna posibilidad económica, dale la oportunidad de tener una túnica tuya. Solamente para protegerlo, para darle un sustento, una necesidad básica a esa persona. Entonces Juan quería decir, no tengan indiferencia con las personas que están alrededor de ustedes. Llegan otro tipo de personas y le dicen, ¿y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie ni calumnéis y contentaos con vuestro salario. Entonces tenemos aquí ejemplo de personas que eran de la multitud, eran personas también que venían de un cargo elevado dentro del ministerio, sacerdotes, y eran también personas que estaban, ¿qué? Como soldados. Y a cada uno les dijo su necesidad. Tú tienes que hacer este fruto, y este fruto, y este fruto. ¿Qué significa eso? Que el arrepentimiento tiene cambios y esos cambios se notan. Dice, el arrepentimiento implica arrepentirse del pecado y alejarse de él. No renunciaremos al pecado a menos que reconozcamos su pecaminosidad. Hasta que no nos apartemos de él de corazón, no habrá un cambio real en nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a entender eso? Que el arrepentimiento exige sí o sí una modificación de nuestra vida. Porque es fácil sentir la culpa. Yo me siento mal por eso que hice. Ok, ¿pero lo cambiaste? Si no lo cambiaste, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve sentirte mal? A veces le tenemos miedo a las consecuencias. No es que, ay, estoy preocupado, porque por esto y esto y esto que puede pasar. ¿Estás preocupado más por las consecuencias? ¿Estás preocupado más por el miedo que por el mismo acto que hiciste? Solamente está esa preocupación por lo que va a venir. Pero si no viniera nada, tú estarías tranquilo y en paz. Porque tu acto para ti fue insignificante. Lo que Dios quiere hacer con el arrepentimiento es que tú veas tu error y digas, este error mancha mi vida, mancha la vida de Dios, mancha la vida de los demás. Fue un error que cometí con todos en general y que me daña al 100% a mí. Y decir, soy pecador, no tengo ninguna justificación, realmente yo pequé, yo erré y ocupo mejorar. Ese es el modus operandi de un buen arrepentimiento. Pregunta B dice, ¿qué se debe saber acerca del verdadero arrepentimiento? Que cambia el corazón y la vida. 2 Corintios capítulo 7 nos muestra 2 tipos de arrepentimiento, 2 tipos de tristeza. Una tristeza dada por los hombres o circunstancialmente por los hombres y otra por Dios. La primera tristeza es esa tristeza donde tú sientes el peso de culpa.
Y esto es fácil hacerlo. ¿En qué sentido? Yo como orador puedo en cierto sentido hacer que después de este tema tú sientas un peso de culpa. Yo puedo hacer eso. La oratoria tiene esa capacidad de poder generar un sentimiento de culpa, de tristeza en las personas por las cosas que llegaron a pasar. Pero solamente Dios puede llegar al corazón y hacer que esa culpa se transforme en un arrepentimiento completo. ¿Me doy a entender? Una cosa es la culpa y otra cosa es el arrepentimiento en conjunto que solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, una tristeza es, ay, yo cometí ese error, ya tengo que corregirlo. Y otra cosa es, realmente veo mi error, veo mi falla y ocupo cambiarla por completo porque herí a mi maestro, herí a mi Salvador. Esa es la tristeza que Dios da a sus hijos. Dice aquí, la tristeza del mundo solo llega hasta la superficie del problema. No va más allá de la persona ni de sus sentimientos. Conduce al pesar y a una angustia más profunda. Llena la mente de descontento, el corazón con resentimiento y disgusto y amarga y acorta la vida. Pero el que verdaderamente se arrepiente nunca se lamenta de haberlo hecho. Entonces dice, yo lo hice. Sí, fui yo, lo admito. Y yo sé que no merezco perdón, pero también quiero decirte que me arrepiento, que realmente no me siento bien con eso. Me doy a entender. Uno lo trata de justificar y trata de pensar, veo la forma de poder mantener mi imagen, y el otro dice, ese soy yo. Realmente yo cometí ese error. Lastimé a mi maestro. Fíjense qué diferencia tan grande, ¿no? Ahora, dice aquí el párrafo, pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu Santo, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamentado de su gobierno en los cielos y en la tierra. Entonces, prácticamente el arrepentimiento surge ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No lo tienes tú, no lo tengo yo. Lo que nosotros tenemos es culpa y remordimiento, pero eso no significa un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver más ejemplos. El día 1 nos dice arrepentimiento sincero. Y empezamos con una historia interesante. El rey David. ¿Quién fue el rey David? Un hombre exaltado por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que sirvió al Señor como escogido desde su juventud. Mató a un gigante y Dios le había colocado como profecía una corona. Ese fue el rey David. Pero él cometió un pecado. ¿Qué fue lo que hizo? En un momento de ociosidad, después de haber ganado tantas victorias en la guerra, estaba en su balcón, ve a una mujer llamada Betsabé, la ve desnuda, la manda a traer al reino, pasa lo que pasa, y de ahí la mujer queda embarazada, pero ella estaba casada. Entonces tuvo que matar al esposo, que era un general de él, y después, por matar a su esposo, tuvo que casar con ella para que todos supieran que realmente era hijo de ella, de él, y fue un caos. ¿Qué pasó después? Un hijo de él se rebeló, otro murió, una hija de él fue abusada. Un caos, un caos, un caos. Tristemente la vida de David fue una vida feliz al principio, pero en la parte del pecado, en la parte de las consecuencias, fue bastante grave. Ahora, queridos, la historia de David es muy ejemplar. ¿Por qué razón? Porque él escribió el Salmo 51 después de haber pecado. Él peca, Natán llega, el profeta, lo reprende por su error. Un año pasó en paz en su reino pensando que no iba a pasar nada. Y después de ese año, Natán llega y le dice, sorpresa, aquí está tu noticia. Y él se da cuenta del pecado que cometió. Y la oración que comenzó a escribir fue la siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lave más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, y contra ti solo he pecado. Él, dice el Espíritu de Profecía, en ese momento entendió el verdadero significado del perdón. No imagino ese dolor, ese sufrimiento de darse cuenta que él mismo se sentenció. Porque el profeta Natán le contó una historia. Mira, en tu reino hay un hombre que tiene 100 ovejas y otro que nada más tiene una. ¿Qué pasa? El hombre que tiene 100 ovejas mandó a traer la oveja del que nada más tiene una y la mandó a matar para una fiesta de él, cuando él tenía 100 ovejas y fue injusto. ¿Qué harás con ese hombre que hizo esas cosas? Y David dijo, ese hombre tiene que morir. Y Natán se la devuelve y le dice, bueno, pues ese hombre eres tú. Y ahí ¡pum!, comienza esa angustia, esa culpa, ese remordimiento, pero al mismo tiempo esa confesión. Señor, ese soy yo cometí ese error, no me justifico y digo, Señor, mi pecado está siempre delante de mí.
Él no sabía cuántos días, cuántas noches iba a pasar hasta que Dios lo perdonara, pero él se sentía mal porque sabía que había cometido un grave error. Miraba en retrospectiva y sabía que iba a tener consecuencias y él no estaba preocupado por las consecuencias, sabía que iban a pasar, pero él estaba más preocupado por la relación que había tenido con su Dios y la relación que había roto con él. Él se acordaba de las bendiciones que Dios le había otorgado, el reino, el trono, tantas guerras ganadas, tanta paz en el reino, todo porque él había estado bien con su Dios, pero en el momento en que se alejó, fue ahí el inicio del problema más grande para él. Dice, la oración de David tras su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por paliar su culpa. Ningún deseo de escapar del juicio amenazante inspiró su oración. David vio la enormidad de su transgresión, vio la corrupción de su alma, aborreció su pecado. No solo oró por perdón, sino por pureza de corazón. Anhelaba el gozo de la santidad, ser restaurado a la armonía y comunión con Dios. Pregúntame, ¿el verdadero arrepentimiento de David, qué lo llevó a buscar? ¿Llevó a buscar a David? Entonces, ¿qué fue lo que pasó después del arrepentimiento de David? ¿Qué fue lo que él pidió? ¿Qué fue lo que él le dijo al Señor? Entonces, ¿qué fue lo que llevó a David ahora después de su arrepentimiento? Él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En ese momento él le dijo al Señor, Señor, corrige mi vida. Destrúyeme si es necesario, pero por favor no dejes que vuelva a cometer el mismo error en el cual caí. Él comenzó a decirle, Señor, ocupo un nuevo corazón, ocupo una nueva vida, ocupo regresar a aquel momento donde estaba unido contigo, donde estaba con la fuente de bendición. Él aceptó su error sin justificación y se acercó completamente al Señor. Qué interesante, ¿no? Él estuvo dispuesto a continuar y pidió un espíritu recto. ¿Qué significa un espíritu recto? Un espíritu que constantemente busque al Señor. Él ya no quería volver a caer en los mismos lazos donde había caído. Y curioso porque al final termina diciendo, enseñaré a los prevaricadores tus caminos. Fíjense qué curioso, ¿no? El Salmo 51, queridos hermanos, es un salmo que fue escrito y fue compartido a través de himnos con el pueblo. El pueblo cantaba el error de su rey. Imagínense qué extraño, ¿no? ¿Por qué cantaban ese himno? ¿Por qué cantaban ese salmo? David lo dejó como un mensaje de que uno, hasta los mejores hombres caen. Dos, hasta en los peores pecados, Dios te rescata y te salva. El ejemplo de David es un ejemplo bueno de pensar lo siguiente. El pecado siempre te va a prometer de más, siempre te va a querer decir que te va a entregar cosas que tú nunca imaginaste tener, pero siempre te va a cobrar más caro que lo que tú pensabas que ibas a pagar. Ese es el pecado. Esas son las consecuencias que llegan a la vida de la persona que comete un error. ¿David fue librado de consecuencias? No. Pasó por cada una de ellas, pero en el proceso ahora estaba con Dios. Iba a aprender a la mala el error de no haber pedido dirección en su vida, pero al menos ya iba a aprender. No iba a quedar como un necio más en la historia. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Esta oración se hizo y la Biblia nos enseña algo sobre este arrepentimiento y la entrega total a Cristo. Esto nos lo menciona la pregunta C. Romanos 2:4 dice que Dios tiene riquezas que darnos. 1, nos da benignidad. 2, nos da paciencia y nos da longanimidad. ¿Qué significa eso? Benignidad es que Dios te ama. Ahí, con eso empezamos. Dios te ama. Siendo lo que eres, Él te quiere y te ama. ¿Y por qué te ama? Tiene paciencia contigo. Cometes un error y Él espera. Como David, 1 año y medio, sin tener consecuencia ninguna. ¿Por qué? Es un tiempo que Él te está dando para que tú analices tu vida y te des cuenta que estás mal. La espera no es libertad para que peques y hagas lo que tú quieras. Es un análisis que Dios te invita a hacer para que dejes los malos caminos y te vuelvas a Él. Y finalmente dice aquí la longanimidad. Incluso si estás muy lejos, incluso si eres necio y necio y necio y te vas y te vas y te vas, el amor de Dios es longánimo, tan extenso que aún te alcanza donde tú estés. Personas que pensaron que iban a estar
sin perdón de Dios. Aquel Jonás en la panza del pez aún tenía otra oportunidad. Aquel Pedro negando a Jesús aún tenía otra oportunidad. Incluso Judas en la Santa Cena, en la última cena, cuando estaba lavando los pies Jesús a él tiene una oportunidad ahí de arrepentirse. Todos tenemos una segunda oportunidad porque Dios no solamente piensa en un plan A contigo, Él piensa en un plan B, C, D y hasta la Z. Él tiene muchas historias que va a colocar en tu vida para de alguna u otra manera hacer que tú regreses al plan original que Él tenía contigo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Dice aquí, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, queridos hermanos, yo quería mencionar algo. Hechos 3, cuando dice arrepentíos y convertíos, cada palabra de estas representa algo interesante. La palabra arrepentíos viene de la palabra griega metanoia. ¿Qué significa eso? Cambio de mentalidad. Entonces, el término metanoia de arrepentimiento significa cambia tu mente, transforma tu mentalidad. Entonces, cuando tú te arrepientes, tu naturaleza, tus gustos, tus deseos son modificados. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Dice Jeremías, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre tu cuerpo, no puedes borrar el pecado que está enfrente de Dios. La única forma es a través del Espíritu Santo. ¿Puedes cambiar? Puedes, pero solamente con Dios. Y conversión, el término griego, representa cambio de camino. Entonces cambias de mente, cambias de camino. Cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de hacer. Por eso toda tu vida es renovada, transformada y ahora es un hombre completamente diferente. El día martes dice falso arrepentimiento. ¿Qué significa el falso arrepentimiento? Queridos, en la Biblia nos menciona, ya lo estudiamos, que hay dos tipos de tristeza. Una tristeza por Dios, una tristeza por los hombres. Vamos a analizar 3 ejemplos: Esaú, Faraón y Judas. ¿Cómo es que estos 3 hombres tuvieron un falso arrepentimiento y eso les trajo una grave consecuencia? Empecemos por Esaú. Esaú tenía un privilegio grande, ser el hijo mayor de la casa, con su padre Isaac y Rebeca. Él era el hijo mayor y el menor era Jacob. Al ser el hijo mayor tenía primogenitura. Tenía 3/4 partes de los territorios del padre, de la herencia del padre. Tenía la bendición sacerdotal, tenía el linaje del Mesías, tenía muchas cosas positivas, pero él menospreció esa bendición. Y cuando, queridos hermanos, cuando nosotros despreciamos las bendiciones, cuando no valoramos lo que Dios nos da, ahora tendremos que lamentar lo que estamos perdiendo. ¿Qué pasa? Aquel hombre fue engañado por Jacob, Jacob le quita su primogenitura, le quita la bendición, y ahora Esaú dice, ay, ¿por qué razón hice eso? Él se entristeció, él sintió un arrepentimiento de haber vendido su primogenitura a Jacob, pero no porque estaba odiando el acto que él hizo, no, sino por las consecuencias que le trajo. Ya no podía tener muchos privilegios que él pensaba que iba a tener, gracias a la bendición que le había dado ya a su hermano Jacob, su padre, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos ahora el ejemplo del faraón. El faraón es otra persona que iba bien desde el principio, iba mal desde el principio en el sentido de que él le dijo a Moisés, ¿quién es ese tu Dios del que me hablas? Eso menciona el libro de Éxodo. Comenzó ya como muy ateo y después Dios le mandó una plaga y atacó a sus ídolos. Y él dijo, ya, hasta ahí. Se sentía mal por lo que había pasado por la plaga, pero después de un cierto momento a otro cambiaba. Decía, no los dejen ir, a Israel no los vamos a soltar, son nuestros esclavos favoritos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que segunda plaga y otra vez lo mismo, tercera plaga y otra vez lo mismo, cuarta plaga y otra vez lo mismo. Hasta la 10ª plaga, donde su hijo primogénito muere, fue hasta ahí donde suelta a Israel y mismo así después los persigue. Entonces, ese es el corazón duro, un corazón que sufre por las consecuencias y toma decisiones por las consecuencias. Porque te descubrieron, porque te encontraron, tienes esta actitud. Pero si no hubiese sido por eso, tú nunca hubieses hablado. Entonces, creo que todos hemos pasado por ese momento. Este mensaje es para mí, para ti, para todos, porque creo que todos en algún momento hemos tenido este falso arrepentimiento, donde estamos preocupados por lo que puede venir y no por lo que está aconteciendo en nuestra vida. Y Dios nos manda este mensaje como si fuese traído ya específico, ¿saben? Porque yo estudio la anterior lección, Apocalipsis, Daniel,
la anterior profetas y esta el amor de Dios. Te anuncia a Dios lo que viene, lo que va a pasar, de lo que te puede salvar y te dice lo que tienes que hacer ahora, arrepentirte. Entonces son mensajes tan bonitos por parte de Dios para decirte, por favor, no debes de tener la necesidad de estar ahí desviándote de mis caminos, ¿no? Y finalmente tenemos aquí a Judas, un hombre que pudo haber sido un gran discípulo, pero por haber colocado duro en su corazón y no haber aceptado el perdón de Jesús, tuvo sus consecuencias. Él mostró que cuando tú te arrepientes de una forma falsa, siempre vas a tener un acto como solución en desesperación. Tienes una opción: aceptar tu error, arrepentirte y entregarle tu corazón a Dios, o dos, hacerlo a tu manera. ¿Cuál es tu manera? Morirte. Capaz en tu vida no te va a pasar exactamente eso, un suicidio, pero puedes actuar de muchas otras maneras. Buscar una mentira, buscar una justificación, buscar otra manera, y en el proceso de la no aceptación de tu error vas a tener dificultades más grandes que te van a traer problemas más extensos. En el caso de Judas, él se arrepintió, entregó sangre inocente, pero se fue y se ahorcó. Ese fue el problema de Judas. Queridos, la Biblia está llena de he pecado. La Biblia está llena de personas que dijeron he pecado. Saúl dijo yo pequé, Judas dijo yo pequé, Esaú dijo yo pequé, Faraón dijo yo pequé, pero no significa que el decir yo pequé ya signifique todo el arrepentimiento. No, muchos yo pequé están escritos en la Biblia, pero se quedaron ahí, no hicieron una transformación, no hicieron un cambio, no renovaron su fe. Y es ahí el problema, cuando solamente dices sí, yo fui, pero no cambia ese chip mental. Ese es el arrepentimiento falso, donde solamente te preocupas por las consecuencias y por tu culpa, pero no te preocupas por realmente corregir esa herida que le hiciste a tu maestro, a tu Salvador. Ahora, queridos, la pregunta B de este mismo día nos dice lo siguiente. Dice así: ¿qué pasa cuando un pecador tarda tiempo en arrepentirse? Jesús fue claro con personas que estaban rodeándolo. Juan capítulo 12, versículo 35 nos muestra que personas le preguntaron: ¿quién es este tal hijo del hombre? ¿Quién es este? Y Jesús fue directo al grano. Ustedes tienen una luz hoy. Abrácenla, quiérenla, búsquenla, porque esta luz en algún momento se va. Esto fue un mensaje para ellos, pero también para nosotros. Cuando está ese tiempo de espera, tú cometes el error, viene el tiempo de espera, no aparece una consecuencia. En ese tiempo de espera es un tiempo de misericordia que Dios te extiende para decir: hijo, aún estoy aquí, aún te quiero salvar, aún te quiero proteger. Y está en tus manos el ocupar ese tiempo de espera para realmente confesar a Dios tu pecado y tratar de cambiar tu vida con ayuda del Espíritu Santo. Sé que es complicado porque estamos llenos de arrepentimientos falsos, pero si podemos hacer algo es pedirle al Señor: Señor, crea en mí, como dijo David, un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de mí, porque yo no puedo. Señor, yo tengo falsos arrepentimientos siempre. Ayúdame a realmente ver el error de mi pecado, confesarlo tal como es, no justificarme y decir: Señor, este soy yo y ocupo de tu ayuda, ocupo urgentemente que me rescates, que me salves. Es lo que tú y yo necesitamos hacer en cada momento de nuestra vida. Ahora, la Biblia menciona que cuando tú endureces tu corazón y dejas el cambio para otro momento, en algún momento la consecuencia puede ser grave, como fue con Faraón, Esaú y Judas. Judas nunca pensó que esa sería su última noche. Faraón nunca pensó que ese sería su último día. Esaú nunca pensó que ese sería su último día en su primogenitura. Pero por haber endurecido su corazón, tuvieron consecuencias graves. No sé si en este momento puede ser tu último día para algo. Si has cometido algún error con alguien, con alguna persona en específico, déjame decirte que si es tu último día en alguna circunstancia así, aún Dios te puede rescatar, aún Dios te puede transformar y aún Dios te puede aún Dios te puede ayudar para renovar tu vida y transformarte en alguien diferente. Entonces, esa es mi invitación para ti y para mí también. Yo sé que estos mensajes son para todos y ocupamos realmente decirle al Señor: por favor, transforma mi vida porque no estoy yendo por un buen camino. El miércoles dice el fariseo y el publicano, dos tipos de personas. Subieron al templo los dos. El fariseo guardaba la ley, diezmaba, ofrendaba,
hacía todas las cosas positivas y él llegó y se arrodilló, no, de pie y dijo, Señor, te agradezco porque no sé como él, ni como él, ni como él, ni como él. Y el publicano, un hombre que se dedicaba en cierto sentido a robarle a sus propios hermanos, con cabeza abajo, le dijo, Señor, yo no soy merecedor de ti. Aparentemente, mirando a los dos, tú te puedes dar cuenta de quién es el bueno y el malo. Uno podría decir, bueno, pues él cumple siempre toda la ley, es una persona obediente en cada momento. Y el otro es un ratero. Me quedo con el obediente, no es lo lógico. Pero la Biblia nos demuestra que hay oraciones que a pesar de que son dichas con labios bonitos, no pasan del techo. Y esta oración fue la oración del fariseo. ¿Por qué razón? Porque el fariseo tenía cosas que no dejaban que Dios pudiese entrar. Uno, una seguridad falsa propia de pensar yo estoy bien y los demás están mal. Dos, el pensar que él tenía la razón en todo y que él estaba bien en cada circunstancia de su vida, cuando realmente eso es todo lo contrario a la naturaleza que realmente tiene. Podía externar, podía mostrar, podía aparentar, pero Dios sabía el corazón. Y el otro, que estaba ahí de rodillas, con cabeza abajo, que no podía levantarse, que admitía su error, yo soy un publicano pecador. En él fue colocada la justificación, en él fue colocado el perdón. Hay veces, queridos hermanos, que el arrepentimiento sale de ese tipo de corazones. Es más, no a veces, siempre sale de ese tipo de corazones. Corazones rotos, quebrantados. Hay una predicación que escuché recientemente que me gustó bastante, la comparto aquí con los hermanos, de un hermano que dijo, hay veces que viene un hermano y dice, ora por mí, pastor, ora por mí, porque yo pienso que tiene una hora superior a mí, que él puede saber más que yo en ciertas oraciones y peticiones. Y es bueno pedir oraciones, es bueno que te acompañen, no digo que esté mal, pero querido, a veces cuando tus labios no consiguen soltar una palabra porque sientes indignidad, a veces cuando tú piensas que no puedes orar ni por ti mismo porque tú estás mal y sabes tu presente, sabes lo que estás cometiendo, es el mejor momento para orar. Es el corazón más ideal para pedirle a Dios que te sane y que te cure. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a ser cambiado y transformado por el Maestro. Es diferente orar sabiendo que tú eres el justo de la colonia. Pero es profundo y es bonito cuando tú admites tu condición como pecador y no pones justificaciones y lo dices, Señor, este soy yo. Por favor, transfórmame y haz que esta herida se transforme en un testimonio para las personas que estén conociéndome después. Entonces, hermanos, esta fue la historia que Jesús contó del publicano y el fariseo, y dijo una enseñanza interesante en la pregunta C. Les dijo, esto se los dijo a personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Eso es una señal de aquel que piensa, que aparenta que está espiritualmente bien. Critica a los demás. Ve a los demás como una persona que comete errores. Y quiero que seas sincero contigo mismo, porque a mí también me ha pasado. ¿Cuántas veces tú ves a alguien y dices, ese hermano, cómo le gusta hacer eso? Capaz no lo externas, o a veces sí, en el grupito de amigos, en el grupito de familia. Pero a veces no, a veces lo guardas, pero en tu mente dices, ay, cómo me gustaría que fuese diferente él, o esto, o lo otro. Y en tu mente tú hablas quizás cosas que son verdaderas de los demás, pero hablas mal de ellos. ¿Por qué mal? Porque hablar bien es intentar ayudar a esa persona. Hablar mal es hablar una verdad sin meter la mano para ayudar a esa persona. Muchas cosas que son verdad de los demás se convierten en maldición solamente porque tú lo hablas, pero nunca intentas ayudar. Queridos, el fariseo era eso. Un hombre que veía errores en los demás y que pensaba que él estaba limpio de cualquier problema. No pensemos eso nunca en nosotros. Somos humanos, cometemos errores. En cualquier momento el hombre que tú pensaste que iba a estar siempre en la cúspide del éxito y de la espiritualidad se puede caer. No coloques la confianza en el hombre, coloca la confianza en Dios. Hay hermanos, hay personas que a veces colocamos ese tipo de confianza en personas de más y del momento en que fallaron nos desmoronamos junto con ellos. ¿Por qué? Porque colocamos nuestra fe, nuestra confianza en algo que era volátil, que realmente no nos entregaba lo que prometía. Jueves, no endurezcas tu corazón. Este mensaje, como mencioné, es para todos nosotros. Puede ser que en este momento tú hayas llegado con un corazón duro, con un corazón que no admite el error que cometió.
Tú sabes qué error tienes. Y digo que lo sabes porque la conciencia siempre habla y nunca descansas. A veces en las noches puedes ir a descansar, aparentemente vas a dormir, pero la conciencia te habla y te dice, acá tienes un problema, recuérdate que tienes que solucionarlo. Es el amor de Dios que te habla todos los días. Y ese es el amor de Dios, la longanimidad, la bondad, la paciencia que Él tiene con nosotros, porque mismo nosotros, estando en error, Él te dice en tu conciencia, hey, estás mal. Y puede ser que tú hayas llegado a esta lección con esa voz en mente. No sé cuál voz o qué hayas hecho o qué pecado hayas cometido. Solo te quiero dar como consejo que no dejes de escuchar esa voz y que le pidas al Señor, Señor, sé que me cuesta, sé que es difícil, sé que a veces he prometido, he intentado, pero no consigo. Pero Señor, por favor, coloca en mí un nuevo corazón. Ayúdame para realmente darme cuenta de mi condición y cambiar ese estilo de vida que llevo. Ayúdame para poder realmente desviarme de estos malos caminos que tengo y volver a los caminos que tú tenías para mí. Las oraciones más débiles que puedan sacar tus labios, porque sé que a veces sentimos esa culpa, sentimos esa responsabilidad en nuestra mente. Incluso con esa culpa, hermano, con esa tristeza, oremos a Dios. Y Dios hará ese arrepentimiento sincero que tanto necesitamos y tanto deseamos. Ya ocupamos de estar cansados de los arrepentimientos falsos. No es necesario que cargues con heridas, no es necesario que cargues con más problemas, no es necesario que te justifiques, simplemente acepta quién eres tú. Y aceptando quién eres tú, Dios te puede ayudar para transformar tu círculo, tu ambiente, tu estado de ánimo, tu paz. Porque no hay mejor conciencia, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. El dormir en cama y decir, Señor, estoy bien. Dios nos ayude para poder tener ese corazón dispuesto a poder cambiar. Dice 2 Corintios 6, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. En cualquier momento saldrá tu nombre y tendrás que dar cuentas a Dios. La pregunta es, ¿qué responderás? Señor, te escuché mucho tiempo en mi vida, pero decidí ignorar tu voz. Decidí dejarla de lado. ¿Qué respuesta le darás a tu profesor, a tu maestro, a Jesús? Esperemos que la respuesta sea, este soy yo, esos son mis errores. Por favor, Señor, cámbiame. La pregunta B dice, ¿qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que nuestro corazón y nuestra vida no están en armonía con Dios? Lo que dijo David en el Salmo 139 es algo interesante. Examíname. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Qué oración tan profunda. Entra en mi vida. Busca todo lo malo, todo lo feo. Y por favor, en tu misericordia, ve puliendo cada rastro negativo y transfórmalo en un vaso que sea un vaso de honra. Queridos hermanos, David llegó a hacer oraciones tan profundas como pensar, Señor, perdóname por los pecados que no recuerdo, aquellos que quedaron en el pasado. Esas eran las oraciones de David y por eso se convirtieron en cantos y por eso tú y yo lo estamos estudiando esta noche, este día. Dios quiere que transformes tu vida, que aceptes que tú no puedes cambiar solo, que tú no puedes avanzar solo, que aceptes que tu condición fue equivocada, que tu error es culpa tuya. No coloques ninguna justificación si dañaste a tu familia, si dañaste a tus hermanos, si dañaste a cualquier persona. Acepta quién eres y dile al Señor, Señor, estoy aquí de brazos abiertos para que me puedas restaurar. Yo pienso que cuando hagamos esa oración de corazón, veremos una transformación gigantesca en nuestra vida, en la iglesia, en la sociedad. Los problemas se irán terminando poco a poco, porque ahora nuestra mente es diferente y nuestro camino también. Que Dios te bendiga a ti, me bendiga a mí, para que seamos personas que conozcan cada día más nuestros corazones, que le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a entender mis pecados tal como son, oscuros, como sean, sucios, y que en su misericordia Dios consiga perdonarnos y ayudarnos para que en algún momento, así arrepentidos, estemos como David,
seguros de que alcanzamos la salvación. David ya murió de viejito, no podía ni calentar su propio cuerpo, pero él tenía una certeza de algo: Dios le había perdonado. Yo quiero, querido hermano, querida hermana, que tu experiencia tenga un Salmo 51. Si bien puede estar manchada con un capítulo oscuro de pecado, que el Salmo 51 siempre llegue a tu vida. Y que el Salmo 51 sea la diferencia entre tu antes y tu después. Donde Dios te encontró roto, vacío, sin esperanza, pero te dio una nueva oportunidad de salvación. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Vamos a orar para terminar con esta lección de Escuela Sabática. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de conocer un poco más sobre el arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, para tener la esperanza de saber que aún tenemos salvación. Aún hay un Salvador que nos está esperando con los brazos abiertos para aceptar a sus hijos arrepentidos. Ayúdanos, Señor, para que siempre podamos pedirte que creas un nuevo corazón en nuestras vidas y que así, Señor, podamos servirte de la mejor manera. Señor, pido perdón por no haber cumplido con este propósito de la lección. Ayúdame para poder ser más fiel en este trabajo y que pueda, a través de tu evangelio, presentar tu palabra a muchas personas y que así, Señor, podamos ser personas fieles, perseverantes y que aprendamos siempre a tu lado. Gracias por todo. Danos tu bendición durante el resto de esta semana en nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por haber visto el video. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto para la próxima semana a estudiar la profundidad nuevamente de la lección. Espero que les haya gustado este pequeño resumen y espero que puedan compartir una enseñanza el próximo sábado con su iglesia. Compartan el video, dejen su like, comenten si es posible y muchas gracias por siempre estar aquí presentes. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.